¿Se quiere presentar? Claro, con mucho gusto. Unas cuantas preguntas y ya terminamos. Ya está grabando. ¿Está en rec? Sí. Ya, perfecto. Buenos días, señorita Isabel. Mucho gusto. Gracias por darme este espacio para poderme identificarme hacia usted, lo que yo soy. ¿Cómo te llamas? Octavio, ¿Y cuántos años tienes? 3, 3 años. ¿En dónde vives? aquí, ¿En dónde vives? aquí, ¿Qué es aquí? mi cuarto. Yo soy de Chile. Nací en un pequeño puerto al sur de Chile que se llama Talcahuano. Yo nací en San Petersburgo, de madre ucraniana y padre ecuatoriano, y vine al Ecuador cuando tenía 7 años. Yo soy del campo, de un pueblo lejano que salí abandonando a mis padres desde tiernas edades a trabajar. Un guapulo. Mi pueblo donde yo nací se llama San Miguel de Bolívar. ¿Y en qué parte de Ecuador está? ¿En qué provincia? Está en la provincia de Bolívar. De Quito a unas 6 horas. Yo llegué en realidad 2 veces a Quito. La primera vez hace 30 años atrás como refugiado político. Mi país estaba bajo una terrible dictadura que fue conocida en todo el mundo por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, y yo había terminado de doctorarme en Europa y entonces llegué a Quito para ser profesor de la Universidad Central del Ecuador. Yo llegué a Quito, no sé en qué tiempo, en qué año, porque me he olvidado en ese tiempo. Entonces, yo llegué, pero algo como le digo, como asustada, porque es un cambio del campo a las ciudades bien diferente. Es difícil entenderse uno mismo porque no se les conoce a las personas. Vine directo a Quito, aunque pasé mucho tiempo en la Amazonía, porque mi padre es de Baños y mi familia está radicada en la Amazonía. Yo luché por muchos años para que la democracia en mi país volviera. Y entonces creo que me siento profundamente chileno. Y vivo en Ecuador reconociendo una patria nueva. O sea, siento que este territorio me alberga, me acoge, pero en lo más íntimo de mí sigo siendo profundamente chileno y observo los procesos políticos, económicos que se dan en mi país, y soy una especie de espectador lejano, un poco ausente, un poco románticamente ausente. Me considero más ecuatoriana que de cualquier otro lugar, así que me considero de aquí, de Ecuador. Si alguien pudiera definir en una sola palabra Ecuador, yo diría que Ecuador es un país volcánico, es un país de enormes erupciones y de grandes tranquilidades. Para mí el Ecuador es mi casa, todo el Ecuador. Es como un país pequeño, súper diverso, lo he viajado mucho y lo siento muy, muy mío. Me siento súper libre de transitarlo, de apropiarme de él. Y a pesar de que he estado en otros países, fuera de aquí me siento siempre extranjera. El ecuatoriano o ecuatoriana que yo soy, yo por mí siento ser feliz porque me siento en un país que es mío, que estoy segura saber y sentir que vivo en el lugar natal.
Entonces, cuando tú hablas con el ecuatoriano sobre qué es lo principal de tu país, siempre te va a decir, bueno, ándate al mar, sube una montaña, mira esta laguna, camínalo. O sea, ese es el sentido, no es un sentido simbólico ni abstracto, es el sentido de la tierra y de la apropiación del territorio. Yo creo que el Ecuador es ese lugar al que uno vuelve porque aquí lo amaron, porque aquí lo quisieron, porque aquí abrieron una mano solidaria, nos recogieron, nos dieron un país, nos dieron las montañas, el mar, la Amazonía y nosotros aprendimos a convivir con este país tan diverso. De la tierra pienso que es mi Pachamama, mi madre tierra, donde produce todo lo que yo siembro. ¿Qué pienso yo de la tierra? Bueno, yo soy una persona que tiene una espiritualidad como basada en los símbolos, entonces para mí la tierra es la sanación, es el cable a tierra, es el sentido común. Es una tierra mágica. A mí me sigue pareciendo que es la mitad del mundo, que es la conjunción de los hemisferios, que aquí se juntaron los puntos cardinales. Es la planificación, es la mujer, es la idea de la fertilidad, de la reparación constante de la vida, del ciclo, del resurgir. Entonces es el símbolo de la vida misma. Eso para mí es la tierra. ¿Y cómo se conecta con la tierra? Con mucha esperanza, con mucho amor. ¿Cómo me conecto yo con la tierra? Caminándola. Me conecto con la tierra sacándome los zapatos y caminando en arena, en tierra, en césped, tocando árboles. Yo en realidad tengo una conexión con el mar. Creo que es porque nací en el puerto de Talcahuano. Entonces allí todos los niños jugábamos, nos arriesgábamos con las olas y entonces el agua se convirtió en un elemento fundamental. El Chimborazo, ¿Y qué es eso? un volcán que erupcionó ayer en otra noche, Ah, sí. en otra calle. Con la sal, que es la tierra. Comiendo sal, oliendo sal, bañándome con sal. ¿Cómo erupcionan los volcanes? Enséñanos, cuéntanos cómo erupcionan. Como ecuatoriana yo me siento feliz, orgullosa, saber que es el lugar natal donde yo vivo. Yo pienso que el ecuatoriano es una mezcla, es un sincretismo, ¿no? El Ecuador es una nación muy pequeña, históricamente bastante nueva. Estamos hablando de que la república surge como república recién en 1830, como una mixtura, como una conjugación casi forzada históricamente. Es una mezcla que tiene racionalidades, que tiene percepciones, que tiene visiones ancestrales y circulares, y que estos hombres y mujeres que nacieron aquí en este país han tomado de todo un poco, y que además han sido grandemente condicionados por los elementos, por el clima, por los pisos climáticos. Son unas personas inteligentes, son amables, son generosas, son buenas. Y yo pienso que son unas personas casi como uno mismo, haciendo que son preparadas, tienen sus cosas. Eso. Creo que hay un sentido de nación que reposa un poco sobre ese pasado precolombino. Pero el ecuatoriano en general es una persona que está en una constante búsqueda de una identidad nacional, porque no tenemos algo que nos pueda caracterizar a todos
a todos, a todos. Es tan diverso este país que siendo tan pequeño, la persona de la costa es absolutamente distinta a la de la sierra y puede ser distinta a la del oriente. Entonces siempre está en esta cosa pensando, ¿qué es esto que nos une? Y me parece que hay otro rasgo, los barrios. Ecuador está hecho de barrios y entonces la gente siente todavía pertenencia al espacio donde nació o donde se crió o donde se casó o donde nacieron sus hijos. Y ese es un tesoro que en las capitales modernas no se encuentra. La música, el campo, o sea, el trabajo en el campo, sembrar, cosechar y disfrutar. Pero en realidad todos son uno con pequeñas partes, o pequeñas partes forman al hombre, al ser ecuatoriano, ¿no? ¿Qué es lo que usted primero le haría ver o le recomendaría del país? Les recomendaría muchas cosas. Que sea primero bienvenido. Está abiertas las puertas para que usted conozca los lugares que tiene muy hermosos. Hay un nacionalismo casi romántico en los ecuatorianos que es muy gracioso, pero es un sentido como de protección del territorio. Entonces lo que te va a decir, el ecuatoriano te pregunta ¿te gustó mi país? Casi sabiendo que le vas a responder sí. Y entonces si le dijeras que no, sería como... sería una confusión absoluta. Le diría que no se asuste y no sienta inquietud por el tiempo, por ejemplo. Aquí hay una dimensión diferente del tiempo. Le diría que aprenda la gratitud de la solidaridad. Te va a decir sobre la idea de recorrer el país. O sea, el ecuatoriano es cuando, o sea, yo personalmente, cuando alguien viene desde afuera, sería empujar a la persona a recorrer el país. Llevarle al páramo, llevarle a que coma, llevarle a que conozca gente, llevarle a la Amazonía, a la costa, no sé, a Mindo, al sur, al norte. O sea, llevarle a moverse. Y también le diría que cada vez que un ecuatoriano abre su casa, ha abierto su corazón. Y eso merece el mayor de los respetos. Este es un país profundamente solidario, pero también es un país que puede expulsar como sus volcanes a las personas, ¿no? Las puede sacar rápidamente cuando estos códigos de confianza. Octavio, ¿qué es el Ecuador para ti? Jugar, ¿Qué te gusta del Ecuador? jugar. Para mí el Ecuador es donde yo nací, crecí y formé a mi familia. Es una tierra mágica. Entonces este es mi lugar, mi espacio, mi casa. ¿En serio? ¿Sí? Miren al Melchor. Está a punto de saltar a mis mesas. A mi mesa de juguetes. ¿Quién es él? Melchor. ¿Y quién es para ti? Melchor. Pero, ¿es tu mascota? Sí. ¿Es tu hermano? Sí. ¿Y qué más? Es un gato. Mordedor. Yo soy Melchor. Vivo en esta casa desde hace aproximadamente un año. Aún no estoy seguro si me caen bien, pero los voy descubriendo día a día. Y eso es todo lo que podría decir. Gracias por entrevistarme, aunque es un honor para ustedes, pero muchas gracias. Es todo lo que puedo decir. Adiós.